Pero vamos a entrar en el mensaje de hoy, cosas sobrenaturales. Diga conmigo, sobrenaturales. ¿Y qué son cosas sobrenaturales? Hermanos, sobrenatural es todo aquello que va más allá de tu capacidad humana, física o natural y que tampoco tiene una explicación lógica y natural ante los ojos de aquellos que lo ven. Es la multiplicación de los panes y los peces. ¿Eso fue natural o sobrenatural? Ahí no había manera que eso sucediera. O sea, si habían 2 o 3 panes, 2 o 3 peces y que de ahí sobró 12 canastas llenas. Ni Chris Angel puede hacer eso. Ni lo vean, don't Google it, okay. Pero no había una explicación lógica. O sea que un hombre lo tiren al mar y un pez se lo trague y el hombre siga jangueando allá adentro sin morirse. De ahí fue que salió la idea del roller coaster. Usted se imagina eso nada más. Y hay gente que piensa, hay gente me dice, y tú le preguntas, y tal vez yo te hago la pregunta, te voy a hacer el test antes de darte la respuesta. Piense bien lo que me va a contestar. ¿Por qué? ¿A usted le gusta esto? Está todo el mundo calladito. O sea, veo como algunos pusieron el celular Facebook al lado un momento para atenderme. No, aquí hay gente que toma nota en el celular y los demás se culean, o sea, lo cambian de momento a la Biblia cuando yo los miro de acá. La Biblia, pastor, está mirando. La Biblia, o sea, yo no entiendo. Me miran así. La Biblia, espiritual, la Biblia. Pero en cuanto lo miran, ¡pap!, siguen Facebook. Cuando oyen a todo el mundo aplaudiendo. Christmas. Ok, aquí la... no, me quedan 15 minutos para darte un mensaje que todavía no he empezado, pero escucha. ¿Por qué a Jonás se lo tragó un pez? Ahora se levantan los teólogos, levantan la ceja. Bueno, a Jonás se lo tragó un pez. ¿Por qué a Jonás se lo tragó un pez? Tenga cuidado con lo que va a contestar. Algunos son sabios y dicen, mejor no contesto. Yo te voy a decir lo que usted está pensando. Usted está pensando que a Jonás se lo tragó un pez por desobediente a Dios. ¿Verdad que eso es lo que usted está pensando? Hasta por eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que me enseñaron. Ok, es verdad que Jonás desobedeció a Dios. Pero no fue por eso que se lo tragó un pez. Por desobedecer a Dios lo tiraron al agua. El pez se lo tragó para salvarle la vida. La palabra dice que Dios preparó un pez y el pez se lo tragó, pero eso fue lo que salvó su vida. Por el pecado lo tiraron al agua, pero el pez vino a salvarle la vida. ¿Y por qué yo le estaba hablando de eso? I don't know, ya se me olvidó porque yo le traje ese ejemplo. Cosas sobrenaturales. ¿Qué explicación tiene eso? O sea, que la coincidencia que el pez que se tragó a Jonás se había tragado también un mueble, un televisor plasma al mismo tiempo. Pero cosas sobrenaturales es eso, hermanos. Son cosas que Dios va a hacer en tu vida que no tienen explicación lógica. Cuando tú te encuentras en la posición, y eso voy a entrar, me estoy adelantando, cuando tú entras en la posición donde ya tú crees que no puedes lograr algo porque tu explicación o análisis lógico te dice que no hay una salida favorable al respecto o no hay algo que puede cambiar respecto a esa situación, ese es momento de darte cuenta, I need to do a switch in my mind. Yo necesito comenzar a pensar sobrenaturalmente. Y mira lo que dice la palabra en Hechos 5, capítulo 12 al 16, para que tú veas el ministerio que Jesús dejó cuando Él se fue, lo que Él declaró, que ya leímos en un principio. Dice que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y muchos prodigios entre el pueblo. ¿Y qué son muchos? Muchos, ¿verdad? No es esto. ¿Tú alguna vez has preguntado qué es eso? ¿Una lata de salchicha abierta? Muchos prodigios y señales. ¿Y qué son prodigios y señales? No estaba hablando ahí sencillamente de sanidades. Estaba hablando de cosas. Hermano, no me digas que se está riendo por lo de la salchicha abierta. Eso es un chiste viejo. Es un chiste viejo. Muchos prodigios, señales, o sea, cosas sucedían, provisiones milagrosas como la de los panes y los peces no están registrados ahí, pero sucedían.
prodigios, señales, milagros, hermano. Muchas cosas estaban pasando, pero ninguno dice de los demás se atrevía a juntarse a ellos. Hasta respeto, miedo les tenían porque pensaban que algunos de ellos llegaron a pensar que ellos eran dioses. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, los que conocían quiénes eran ellos. Y más creyentes, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que sacaban aún los enfermos a la calle y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera, y hermano, si usted estudia la historia de Pedro, he has come a long way. Pedro era medio malcriado. Ahí los que se identifican, hay esperanza para mí. Pedro era impulsivo. Él reaccionaba en momentos no tenía que reaccionar, hacía las preguntas que no tenía que hacer, decía las cosas que no tenía que decir, y al final, ¿cuál fue? Les tengo otra pregunta teológica. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Los dos cometieron alta traición. Pastor, Pedro y Judas al mismo nivel. Sí, al mismo nivel. ¿Qué hizo Judas? Que choteó. ¿Dónde estaba Jesús? Está allí. Mira, allí está. Dame chavo y yo te llevo donde él está. Allí está. Pero Judas no negó quién era Jesús. Sí, ese es Jesús. Allí está. Peor fue Pedro. Ese yo no lo conozco. Pastor José, no, pero es que te hemos visto allí. Entonces, no, allí no. Menos en esas iglesias. Pero Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió y Dios lo transformó. Y Dios lo estaba usando aquí para que aún con su sombra los enfermos fuesen sanados. Isn't that greater things? No son esas mayores cosas. No vemos a Jesús sanando con su sombra, pero a Pedro sí. A Jesús usando a Pedro para sanar con su sombra. Si Dios usó a Pedro para sanar con su sombra, ¿cuánto más no va a hacer con nosotros que somos más chulitos que Pedro? Si lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Es más, si lo hizo con Adiel, muchacho, con cualquiera. Bien sabe que yo lo quiero. También la gente a las ciudades a los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos atormentados por espíritu inmundo y todos eran sanados. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso suena extraordinario, suena lindo todo lo que estaba pasando ahí. El problema es que el mundo, su sistema, sus problemas, las opresiones que estamos viviendo le ha robado a la iglesia y al pueblo de Dios el creer por cosas sobrenaturales. Hermanos, nos han robado el derecho a creer por cosas sobrenaturales. Nos criaron pensando natural, nos levantaron pensando natural, nos lanzaron a la vida a levantar familias pensando naturalmente y nadie nos enseñó y nos adiestró que hay un Dios en el cual podemos creer por cosas que van más allá de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad y creer por provisión abundante, por creer por casas que no edificamos, por cisternas que no cavamos, por una vida llena de bendición de parte de Dios. Por eso es tiempo, hermano, de que nosotros volvamos y ahora tomemos conciencia de lo que a nosotros nos pertenece y volvamos a tomar nuestro lugar en Dios y a creerle a Dios por grandes cosas. Jesús comenzó su iglesia haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, sanando leprosos, sanaba ciegos y mientras lo hacía se entretenía con el asunto. Sí, Jesús se entretenía con el asunto. ¿Qué tiene? Ceguera. Bueno, no me haga que le cuente el cuento otra vez, usted lo sabe. La palabra dice que Jesús se escupió. Para colmo, como estaban los que no creían, pero eran todos unos presentados. Eran como el ave típica de mi país. El ave averiguado. Pero no aportaban nada. Jesús lo hacía de maneras poco comunes, no como nosotros esperáramos que Él hacía una sanidad, porque cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, Él lo va a hacer de la manera en que menos tú te lo esperas. Tú estás esperando que suceda de una manera y cuando vienes a ver tú dices, it's difficult to believe que Dios lo haya hecho, but that's God. Ese es Dios. Cuando tú ves que la provisión llega a tus manos de la manera que menos tú pensaste que provisión iba a llegar. Que sanidad llega contrario a lo que el médico dijo y te recuperas completamente contrario a lo que dice el diagnóstico. Ven, y aquí tenemos muchos testimonios. Luis, ¿qué era lo que decía el médico de ti? Que Luis no iba a poder a caminar más nunca. Párate, Luis. Ahora Luis camina y me carga cada vez que salimos por ahí. Dice que es mentira, que yo puedo jugar basquetbol, béisbol, lo que sea.
Dice que juega malo, pero juega. El médico le dijo que no iba a volver a caminar más. O sea, usted tiene que verlo ahora, nos humilla cada vez que tenemos que descargar el van, que vamos a... Este jueves yo lo ayudé y a Diel también, yo cargo una caja, Diel carga media y este carga 3 al mismo tiempo. Cuando Dios viene y hace algo sobrenatural, avergüenza la sabiduría del mundo, avergüenza el diagnóstico del mundo y viene y hace algo más allá de tus fuerzas físicas. En todas las áreas, lo hace en lo financiero, lo hace en lo físico, lo hace en lo familiar y Dios aún restaura hogares que están completamente quebrantados. Dios hace el milagro. Sí, hermano, aquí hay gente que mismo me testifica, no lo digo ahora de broma, que me dicen que cuando vuelven a la gente que conocían, la gente le dice, pero tú, porque sabían cómo eran antes, pero Dios lo hizo, amén. Y luego Jesús entregó a sus apóstoles su ministerio y les dio autoridad para continuar haciendo cosas sobrenaturales. Ahora, con el pasar de los años, hermano, ¿y cuántos saben que hay veces que cosas se pierden con el pasar de los años? Yo no sé si usted a veces hace memoria y usted dice, wow, en el pasado las cosas eran diferentes. Y a veces usted va a lugares y ve el edificio deteriorado y usted dice, wow, antes esto lo tenían bien bonito. Antes esto estaba bien pintado, porque con el pasar de los años, hermano, si las cosas no se cuidan y se descuidan, vuelven a su estado original o se deterioran más. Es como usted calienta un café calientito y déjelo ahí 5 minutitos y va a volver a su temperatura normal. Y la mente del ser humano y aún de muchos creyentes, con el pasar del tiempo, ha vuelto a lo que era antes de la venida de Jesús. ¿Y cuál era la mentalidad antes de la venida de Jesús? Una mentalidad natural, donde la gente vivía de acuerdo a sus fuerzas físicas, de acuerdo a sus habilidades, y eso se ha perdido y hay que volver, hermano, a desarrollar una mentalidad sobrenatural, porque ¿sabes qué? Cuando la mentalidad de una persona vuelve a lo natural, toda su vida se vuelve natural. Es Bible, te lo voy a leer ahora. Vuelvo a repetirlo, cuando tu mentalidad se vuelve una mentalidad natural, toda tu vida se vuelve una vida natural. Quiere decir, no hay milagros, no hay sanidades, que no sea la que puede hacer el médico con la medicina. Y es impresionante, hermano, la medicina, aunque ha ayudado a muchas personas, sigue siendo una ciencia imperfecta. Yo no sé, usted ve a Hallmark a las 10 de la noche. ¿Cuántos ven las películas de Hallmark? Todas tienen un final feliz. Todas terminan en un besito. Son como Rosita. A mi esposa le gustan. Yo le digo, mírala, si es que al final me vas a dar un besito también, pues mírala, no hay problema, yo la veo contigo. Pero cuando dan los anuncios, parece que ellos piensan que a esa hora, pues, todo el que tiene un dolor o una dolencia ve la televisión. Porque empiezan a anunciar una de medicamentos, pero ustedes saben que ahora la ley les requiere a los medicamentos que tienen que anunciar los posibles efectos secundarios. Y te presentan a alguien bien feliz en un jardín, así sonriendo, que si tienes este dolor, pero entonces sale una voz por el lado. Puede causarte un ataque al corazón, un paro cardíaco, dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea crónica, falta del sueño. Y entonces después que te dicen todo eso que te aterrorizan, vuelve y sale la persona paseando por el jardín. Habla con tu médico. Y tú dices, y con esto es que nosotros contamos para ser curados. No way. Y es la misma situación que ha existido siempre, a diferencia que ahora hay una ley que tienen que decirte los efectos secundarios. Y uno de mirar nada más esas posibles consecuencias y dice, esto me mató, yo no me lo he tomado todavía. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. ¿Qué está hablando, hermano? Que como sea tu mentalidad, así es tu vida. Dice, for as he thinks in his heart, so is he. ¿Qué quiere decir? Que si tu mentalidad es una mentalidad natural, hermano, toda tu vida va a ser una vida natural. O sea, no quiere decir que no puedas tener éxito en la vida, no se confunda. Hay mucha gente que en lo natural ha tenido éxito en la vida en ciertas áreas. Porque, ¿sabe? No podemos medir el éxito porque o sea famoso o tenga dinero, pero han logrado cierto éxito en ciertas áreas con sus fuerzas naturales o con su talento natural. Pero, o sea, si tú piensas que solamente puedes en lo natural, así va a ser tu vida.
Y está ahí claro, for as he thinks in his heart, so is he. Quiere decir que tu mentalidad tiene que moverse a una mentalidad sobrenatural. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales? ¿Quién quiere ver cosas sobrenaturales? Amén. Yo también, pues eso nos lleva al punto 1. Piensa sobrenaturalmente. Make a switch. Haz un switch en tu mente, hermano. Cuando salgas hoy de aquí, comiences esta semana, deja de analizar tus circunstancias y tus situaciones de acuerdo a lo que lo natural te dictamina. Comienza a pensar sobrenaturalmente. Tienes que pensar más allá de tus limitaciones en este momento. Hay una vez te ha visto una película, un mentor que le dice al muchacho ya molesto, you need to think out of the box. Tienes que ensanchar tu mente. Y no es hasta que esa persona comienza a pensar out of the box, a ensanchar su mente, que logra ver un progreso y un movimiento del estancamiento donde se encontraba. Amén. ¿Alguien está recibiendo? So we need to think out of the box, hermano. Hay que pensar fuera de nuestras circunstancias. Dios tuvo que enseñar a Abraham a pensar out of the box. Abraham estaba ya entrado en años y Dios le había dicho que le iba a dar herencia. Y él decía, pero van a ser mis siervos, van a ser los de mi casa, los que van a heredar porque no tengo hijos. Y Dios lo tuvo que sacar, dice, lo llevó fuera. Hay veces, hermano, que para tú poder ensanchar tu mente tienes que romper la rutina. Tienes que salir fuera porque estamos tan acostumbrados al trabajo, a la computadora, a la casa. Y entonces cuando llega el viernes la mayoría están bien contentos porque llegó el sábado. I'm free. Pero el sábado hacen lo mismo que hacen todos los sábados. Lo mismo. Y el domingo a la iglesia. ¿A dónde vamos a comer hoy? A la casa. So, no hay oportunidad para que tú puedas ver más ensanchado tu pensamiento. Con Dios nosotros lo tuvo que hacer en el 2005, 4 años y medio, llevaba a la iglesia, no llegábamos a 90 personas, yo estaba frustrado y decía, Señor, ¿para qué tú me trajiste aquí? Me hubieras dejado en Egipto, allí había pan, la gente era nice. Y entonces Dios me llevó y nos fuimos allá a Singapur, donde pudimos conocer allá la iglesia del pastor Conjí, que no sabíamos de una conferencia, habían 45,000 personas y nosotros de acá mirando de lejos, lo menos que sabíamos que 5 años después el pastor de esa iglesia iba a estar predicando aquí en esta iglesia como lo tuvimos en diciembre. Eso me pasó como nos pasó a mi esposa y a mí como Zaqueo, que estaba en el árbol tratando de mirar a Jesús y Jesús llegó donde él y le dijo, bájate que a tu casa voy a ir. ¿What? Dios hizo algo sobrenatural, pero tuvo que ensanchar nuestra mente. Tuvo que llevarnos a comer comida babosa. Hermano, usted viaja al otro lado del mundo, la comida es muy diferente. Es necesario a veces, hermano, ensanchar la mente, salir de la rutina. O sea, si tu vida se ha vuelto una rutina, agarra el carro, agarra a tu familia y dile, mira, nos vamos por ahí 2 o 3 horas de camino. Vamos a ver, we're going to see something different y todo. Trabajar con mi mente. Dios lo tuvo que hacer con Abraham. En Génesis 15, 5 al 6 dice que lo llevó fuera y le dijo, Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas. Y Abraham se quedaría, pero yo le estoy pidiendo a por un hijo y me lleva a ver las estrellas. ¿Qué tú quieres que yo vea aquí? Mira, allí están los 3 reyes magos, la osa menor, la osa menor. ¿Qué más tú quieres que yo vea? Los 3 reyes no habían aparecido. Y dice, si te es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham entendió el concepto, Abraham ensanchó la mente y dice que le creyó al Señor y le fue reconocido por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Ensanchó la mente. Dios lo llevó a ensanchar la mente, hermano. Lo que tú tienes en tu mente es muy importante y es importante que lo ensanches. La palabra dice que cuando esta gente que estaban influenciados por el mismo diablo empezaron a levantar la torre de Babel, Dios dijo, por cuanto están unidos, nada de lo que han imaginado les será imposible. Por eso tengo que ir y confundirle las lenguas. Porque tenían una mente ensanchada y tenían un pensamiento firme en lo que estaban creyendo y se habían propuesto. Y eso nos lleva al punto número 2. Habla sobrenaturalmente. El que piensa sobrenaturalmente solo habla de posibilidades. Pero el que piensa naturalmente solamente habla de obstáculos. Usted se ha dado con alguien que usted trata de animarle, usted dice, pero mira, ¿qué es esto? Y esa persona, sí, pero es que mira, pasó esto, mira, pero es que ahora en el trabajo de mi esposa le cortaron las horas, mira, y están hablando de cortar gente, y no, mira, porque y lo que hacen es describir todos los problemas que tienen. Porque, y es más, hay gente que sin que les pregunten, ya ellos vienen a contar todos los problemas que tienen. Porque el que piensa naturalmente is looking for sympathy. Y se siente bien
Cuando alguien le dice, ay bendito, wow, todo eso tú has pasado. Sí, y deje que te cuente más, mira también, todo esto. Ay bendito, de verdad, because misery like company. Misery like company. Pero los que piensan sobrenaturalmente, oh, ¿y qué me pasó? Y a veces me dice, mira, ¿y a ti qué te pasó en ese ojo? Eso fue cuando pequeño, pero ya estoy bien, eso hace 40 años. Ay bendito, no, bendito, I'm blessed, I'm happy. I have a pretty wife, nice kid. I drive a nice car. I have a good church, so I'm happy. And now I have a motorcycle too, so baby, no te equivoques conmigo. I'm happy in life. I'm a happy kid, happy camper. So hay que hablar sobrenaturalmente, hermano. Hay que pensar sobrenaturalmente y hablar sobrenaturalmente. Quitar ese vocabulario derrotista. No, hermano, hay que hablar sobrenaturalmente y creer y pensar que se puede. Diga conmigo, se puede. Se puede. Si ellos lo hacen en lo natural, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que tenemos lo sobrenatural? Y declarar que podemos, declarar que vamos a llegar, declarar que esta enfermedad no te va a detener, declarar que esta momentánea escasez económica se va a remover y la provisión de Dios va a llegar. Hablar sobrenaturalmente. Romanos 10:11 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, o sea, ya lo pensaste, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ahora háblalo, ahora decláralo, amén. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Quiere decir, si lo piensas, si lo crees, si lo confiesas, He won't let you down. Oh, hermano, ¿entiende eso? God won't let you down. Que aunque hayas pasado lo que hayas pasado, Él no te va a dejar en vergüenza. Y último punto, y tengo que ir terminando, cree por resultados sobrenaturales. Cada vez que alguien se atreve a creer por algo imposible, algo sobrenatural sucede. Todo milagro que tú ves en la Biblia registrado, alguien se atrevió a creer por algo sobrenatural. Vas a ver la mujer del flujo de sangre abriéndose paso y creyendo que cuando tocara a Jesús iba a ser sana. Vas a ver a aquellos hombres romper el techo para bajar a un persona lisiada para ser sanada. Siempre vas a ver a alguien haciendo algo natural, pero abriéndose camino a hacer algo, creyendo que algo sobrenatural va a suceder. Nunca vas a ver a nadie sin hacer nada, sin creer y que algún milagro le acontezca. No lo vas a ver. No lo vas a ver. Incluso en un momento dado Jesús no pudo hacer muchos milagros en un lugar, su tierra natal, porque la gente no creyó. Donde hay incredulidad y donde no hay fe, Dios está limitado de poder hacer cosas. El mismo Jesús dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar. Mira el milagro en 2 Reyes 4, 1-7, y con eso termino. Donde una mujer endeudada, viuda, no tenía cómo pagar su deuda y venían a buscar sus hijos. La única diferencia a situaciones de ahora es que ahora no vienen a buscar tus hijos, allá los esclavizaban, pero la situación es la misma. Una mujer endeudada, deudas que no podía pagar, y mira cómo sobrenaturalmente, bajo el pacto de la ley, no de la gracia, como estamos nosotros, Dios hizo un milagro sobrenatural y una mujer saldó todas sus deudas overnight, porque dice que trabajó por la noche y por el día ya el milagro estaba hecho. Y vivió el resto de su vida con el resultado de esa provisión milagrosa. ¿Isn't that great? Hermano, tú tienes que entender algo. Todo lo que tú lees en la Biblia, todo milagro, toda provisión, todo ejército de Dios que conquistó tierras y reino. Estamos hablando de gente, people, común y corriente como tú y como yo. Quiere decir, y la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que si Dios libertó gente then, Dios sigue libertando gente now. Si Dios prosperó gente sobrenaturalmente then, Dios sigue prosperando gente sobrenaturalmente now. Si Dios sacó sobrenaturalmente gente de deudas, endeudados totalmente then, Dios sigue sacando gente de deudas sobrenaturalmente now. ¿Ok? So tú tienes que entender que todo lo que tú ves en la Biblia, hermano, milagros, provisiones, sanidades, is also for you. Diga conmigo, it's for me. It's for me. Dígalo otra vez, it's for me. It's for me. Provisión, is for me. Healing, is for me. Paz, is for me. Prosperidad, is for me. Sabiduría, is for me. El derecho a tener una buena casa, is for me. El derecho a manejar un buen carro, is for me. Oh, hermano, believe it, dale un aplauso al Señor, dáselo ahí, it's for you. It is for you. Tenemos que cambiar la mentalidad, hermano. Hay mucha gente que ha desarrollado la mentalidad, no, pero
la palabra dice que bendito los pobres y todo. Sí, hermano, Dios es un Dios de buenas noticias. ¿Y a quién le vamos a dar la buena noticia? Aquel que está en la necesidad. La palabra dice que Dios no ha venido a buscar a sanos, sino a enfermos, porque esos son los que tienen necesidad de médicos. Vamos a llevar las buenas noticias, sí, al pobre, al enfermo, al necesitado, al atribulado, pero no quiere decir que es voluntad de Dios que estén enfermos, atribulados, en necesidad, en escasez. La buena noticia es que Dios te puede sacar de eso. Dice que mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre a quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le dijo Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Y Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Hasta aquí es una instrucción natural. O sea, no hay nada místico ni difícil. Le dijo, ve y busca vasijas, consigue todas las que pueda. Ahora ella fue obediente. Entonces le dice, luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta y echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte. Cierra la puerta, es señal de que, mira, no le comentes esto a nadie porque no todo el mundo va a entender esto. O sea, cuando a ti te dicen y tú te ves en una casa dándole 7 vueltas o poniéndole mano y reclamando, no te lleve a mucha gente porque no lo van a entender. O sea, no lo van a entender. Por eso Jesús, cuando fue a resucitar, la hija de Jairo, primero tuvo que decirle a la gente, sácame toda esta gente de aquí. Lo primero que es, sácame todos estos incrédulos de aquí. Y después levantó la niña. Dice que la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó ahora, ve a vender el aceite. Bueno, ya había llenado sobrenaturalmente, se acabaron las vasijas. Le dijo, paga tus deudas y con el dinero que esté sobre podrás vivir tú y tus hijos. ¿Qué fue lo que hizo la viuda? Esta mujer no dice la palabra que era la más espiritual. Su esposo sí era profeta, pero no especifica que ella tuviera tremendo conocimiento. Sencillamente y simple, creyó en la idea del profeta. Tomó acción de acuerdo a sus instrucciones y hizo su parte natural, pero con una mentalidad sobrenatural. There is the difference. Tú vas a seguir haciendo tus cosas naturalmente, pero con una mentalidad sobrenatural. Tú vas al banco, tú vas a pagar las cosas, pero esta vez tú vas con la libreta y arrancas y haces el pago y dices, pero esto va a ser saldo antes de lo que ahí dice. Esta casa va a ser salda y no en 30 años como dice el banco. Esta enfermedad se va a ir de mí y no voy a vivir con esto toda la vida como dice el médico. Estás haciendo lo natural, pero con una mentalidad sobrenatural. Piensas sobrenaturalmente, hablas sobrenaturalmente y crees sobrenaturalmente. ¿Y qué tú crees que va a suceder? Cosas sobrenaturales.